Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Regina Paucar Palomino, a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. Les damos la cordial bienvenida a la sexta clase magistral del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social PEUDIS. Para la clase magistral se tiene previsto dos momentos: el desarrollo del tema programado y un espacio para absorber preguntas, dudas referidas al contenido tratado. Toda pregunta o consulta se realizará a través del chat. Asimismo, se les recuerda que durante la ponencia deben mantener los micrófonos apagados. Para el desarrollo de la clase magistral nos acompaña el ponente Vlado Castañeda González, quien estará a cargo de la sexta clase magistral Diseño de Políticas, Programas y Servicios Sociales, quien es máster en estudios políticos aplicado en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Política Pública de España, especialista senior en gestión pública multisectorial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público con gestión en temas de coordinación multisectorial a nivel del sector público, sector privado y sociedad civil como secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. En temas de descentralización, como jefe de la Oficina de Transferencias, Monitoreo y Evaluación de Competencias de la Secretaría de Coordinación de la PCM, en donde se articuló con gobiernos regionales y locales a nivel nacional. Y se complementa su experiencia en virtud de su asesoramiento en políticas públicas y gestión pública a diversos sectores del poder ejecutivo y del gobierno regional. Esta experiencia además complementa su labor como docente a nivel de pregrado en la Universidad Mayor de San Marcos, a nivel de posgrado en la Universidad Católica, la Universidad Pacífico, la Universidad Nacional de Ingeniería en materia de políticas y gestión pública. Bienvenido nuevamente, Magíster Vlado Castañeda González, tiene usted la palabra. Gracias por la presentación, Regina. Gracias nuevamente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por darme esta oportunidad de formar parte de este programa de extensión universitaria. Espero que les esté yendo bien a todos los chicos y chicas que nos acompañan. Hoy vamos a ver, en continuidad de la clase que hicimos la semana pasada, vamos a entrar a ver cómo es que se diseñan programas en general, y un poquito hablaré de los temas sociales, ¿no? Y ahí voy a proponerles tres ámbitos para formar programas y cómo también se cierran brechas, ¿no? Que es ahora el énfasis a partir del 2016 en el Perú y en este siglo en el mundo, en los temas sociales. La preocupación es cerrar brechas, ¿no? ¿Por qué se habla de cerrar brechas? Porque de alguna u otra manera los estados han venido haciendo algo en los temas sociales, pero los problemas subsisten porque todavía hay una parte por hacer. Esa parte por hacer se le conoce como brecha hoy en día. Y todo el enfoque de gestión pública está asociado a esos aspectos vinculados a las brechas. Entonces vamos a terminar mirando esto. Nuevamente les pido atención, ¿no? Porque la intensidad, porque tenemos 2 horitas, ¿no? De, de clase. Yo además hoy día estoy haciendo un viaje de trabajo, así que he parado en la ruta para solamente dictar estas 2 horas y de ahí continuar mi viaje. Ahorita estoy haciendo clase de Chimbote, entonces he parado estas 2 horas y a las 6 en punto también tengo que salir, pero rápido, raudo, para seguir el viaje y poder llegar a mi destino temprano. Entonces, miren, por eso les pido atención, porque la velocidad del curso va a aumentar un poquito para tratar de desarrollar todos los contenidos. Dicho esto, vamos a ver. Miren, para diseñar programas sociales, ¿no?
la metodología que más se usa en América Latina, ¿no? Es la metodología de marco lógico. Es una metodología que se ha usado bastante en los años 90 del siglo pasado y se expandió su uso en el caso de de este siglo, ¿no? Y por qué? Porque es una metodología fácil, es una metodología rápida, es una metodología que estructura el desarrollo. Y la historia comenta que en los años 90, cuando los países de América Latina y de África querían colocar, porque en esos tiempos estos países tenían pocos recursos, teníamos pocos recursos para hacer todo lo que se tenía que hacer, lo que te pedía, lo que hacías cuando ya no tenías recursos en el Estado, lo que hacías era postular a proyectos de cooperación internacional. Entonces, me contaron en una de las capacitaciones internacionales que yo hice, me contaron que la cooperación les mandaban una cantidad importante de proyectos, ¿no? La cooperación alemana, la cooperación suiza, la cooperación francesa. Entonces, ellos plantearon que tenían, o sea, lo que tenían que hacer una vez que les llegaban los diferentes iniciativas de proyectos era tratar de ver a qué proyecto iban a financiar, porque tampoco es que la cooperación internacional tenía plata para financiar todos los proyectos. Entonces, a una de estas cooperaciones, dicen que fue a la cooperación noruega, luego impulsado por la cooperación alemana, se le ocurrió que todos los proyectos tenían que tener, cuando presente, más allá de lo que presentaban, una matriz lógica al final. Y lo que hacía en realidad el especialista de la cooperación cuando recibía la ingente cantidad de proyectos para revisar y ver cuál financiaban, era ver esa hojita nada más. La hojita era una matriz lógica que hacía un resumen narrativo de la intervención. Esa hojita la crearon, vuelvo a repetir, la cooperación internacional, y como los países usaban mucho esta sintaxis, esta hojita, luego las cooperaciones lo que hicieron fue comenzar a dar asesoramiento a los países a cómo hacer esa hojita. Y luego ya decidieron ahí las cooperaciones entrar en interacción en los países. Comenzaron a sacar oficinas en los países y a capacitar a los diferentes actores que podían presentar iniciativas de programas y de proyectos, porque sirve para las dos cosas. Comenzaron a pedirles explicarles cómo lo debían presentar. Y así se fue armando una metodología, que fue esta metodología que vamos a explicar rápidamente. Algo hemos explicado en la clase pasada, ahora la vamos a explicar de manera completa. Y con eso, con esa metodología, se llegaba a esta hojita que es la matriz lógica, y con eso se revisaba, y si la matriz lógica era adecuada, ya esa se pasaba a revisar todo el proyecto. Entonces, de esa manera hacían como un cernidor, ¿no? Un filtro, ¿no? Todo el mundo mandaba sus proyectos, ya no se revisaban las 200 páginas, las 100 páginas del proyecto, solamente se revisaba la matriz. Si la matriz era coherente y consistente y estaba alineada a las prioridades de la cooperación, esos proyectos se separaban y sobre eso ya se revisaba contenido, ¿no? Vuelvo a repetir, esa experiencia hizo que, como la gente en el Estado, en los diferentes países de América Latina, presentaban proyectos porque no tenían recursos para financiarlos con los recursos, diríamos, propios del propio Estado, se comenzaron a desarrollar proyectos. En el caso peruano, hicieron algo bien interesante, ¿no? Que el propio Ministerio de Economía y Finanzas promovió que su metodología sea también esta, para que si el proyecto no era financiado con recursos propios del Estado peruano, esa misma metodología, ese esfuerzo metodológico, sirva para presentarlo para la cooperación y no estar haciendo dos formas de presentación. Entonces, así en el Perú se volvió popular esta metodología. Hoy, esta metodología la pueden usar gobiernos regionales y gobiernos locales para hacer sus programas o para hacer sus proyectos. Se usa obligatoriamente para hacer proyectos de inversión pública, ¿no? Y una parte, que es la parte de análisis de causalidad que veíamos en la clase pasada sobre el problema público, se usa para analizar políticas y para analizar programas con la nueva metodología, ¿no? En el caso, para analizar programas, en el caso de políticas,
bajo la metodología de análisis de causalidad y en el caso de programas bajo la metodología de análisis de causalidad también, ¿no? Entonces diríamos que es una metodología muy usada de manera completa para el caso de proyectos de inversión, de manera parcial para el caso de programas y de políticas. Para el caso de planes no se usa, que es la cuarta forma de intervención, porque los planes se analizan de manera prospectiva. Pero bueno, es que te quería contar un poco la historia para que sepan desde cuándo hay esta modulación. Entonces, el marco lógico tiene dos partes, la metodología. Una parte tiene que ver con analizar el problema y plantear los objetivos de solución, y la segunda parte tiene que ver con la matriz de marco lógico, que es donde se presenta, diríamos, el resumen narrativo de la intervención con sus indicadores, los medios de verificación de esos indicadores y los supuestos que tendrían que darse en el ambiente externo a la intervención para que haya una repercusión positiva en el desarrollo de la intervención pública. Entonces vamos a ver cada uno de estos pasos que tiene la metodología. Entonces en la primera parte hay que identificar el problema. Recomendaciones para identificar el problema: no utilizar expresiones de ausencia, o sea, yo no debo poner cuando identifico un problema, por ejemplo, falta, no hay, no se pone eso, no se pone falta agua, no hay carreteras, no se pone así, ¿no? Entonces hay que evitar. ¿Cómo se pone? Se pone una situación, ¿no? Descrita en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, puedo poner limitado, reducido, insuficiente, inadecuado, ¿no? Esos elementos. Pero alguien me decía, profesor, pero falta, pues, ¿no? Falta agua. No hay agua, profesor. Tenemos que ser sinceros, me decía un alumno. Entonces, si tú dices que falta o no hay agua, es porque la sociedad no toma agua. Entonces le digo, ¿en qué asentamiento del Perú, en qué sitio del Perú la gente no toma agua? Ah, no, profesor, sí toman, pero tienen que traer el agua de otros sitios, tienen que comprar el agua de otros sitios, el agua muy cara, ya, pero sí tienen agua. Entonces, el problema es que el acceso es limitado, el acceso es insuficiente, el acceso al agua es inadecuado, pero no es que no hay agua, sí toman agua, pero claro, el coste de transacción para que eso suceda es alto. Entonces, no se usan expresiones de ausencia porque son irreales, ¿no? Y además porque, por lo segundo, ¿no? Si tú pones una ausencia, la solución siempre es la presencia, nada más. Si yo pongo no hay carretera, la solución es que haya carreteras. Pero como hemos visto en la clase anterior, en políticas públicas, yo tengo que tener la capacidad de poder plantear varias alternativas de solución, no una. ¿Y por qué en el sector público es importante tener varias alternativas? Porque si tú pones una sola, tú no sabes si esa es la mejor. Cuando tú pones varias, tú puedes elegir la mejor. ¿Cuál es la mejor? Políticamente es aceptable, la que técnicamente es recomendable y la que económicamente es factible, ¿no? ¿Y por qué económicamente? Porque el Estado no tiene recursos ilimitados, el Estado tiene recursos limitados. Por lo tanto, tiene que sacar el máximo provecho a los recursos. Segunda cosa del problema es que hay que garantizar que se expresa un solo problema. Como le decía la clase pasada, no podemos expresar dos problemas a la vez. Por eh, más características comunes, como por ejemplo ocurre en el mismo distrito, son problemas diferentes. Ocurre en la misma población, son problemas diferentes. Está en el mismo grupo de edad, son problemas diferentes. Cada problema se debe abordar por separado. Otra cosa que es importante es que sobre estos desarrollos yo tengo que focalizar el área específica y estimar la población que está afectada del problema y caracterizar a partir de eso el problema teniendo en cuenta los efectos visibles que tiene la intervención. Y además debo comparar esa situación negativa que tiene el problema con una situación ideal, positiva, ¿no? Que debemos valorar para estimar la gravedad del problema, ¿no? No es lo mismo decir, yo debería estar al 80% y estoy al 70%. Diríamos, ahí hay una brecha por cerrar, todavía hay problemas. Que decir,
necesito estar al 80% y recién estoy al 5%. La brecha ahí es gigantesca. Entonces, hay que tener en cuenta eso al momento de valorar la intervención, para ver la gravedad en la que se aborde el problema. Otra cosa que es importante hacer es estimar la población afectada, ¿no? ¿Cómo se estima la población afectada? Se hace primero técnicas de focalización. La focalización puede ser individual, cuando se piensa en las características de la persona, o la focalización puede ser territorial, cuando se piensa en el lugar donde pueden estar esas personas. Luego hay que distinguir entre la población afectada, que es la que tiene el problema, con la población beneficiaria, que es la que está en la influencia, en el ámbito de influencia, como la población objetivo, que es la población a la que vas a poder llegar con la intervención. Entonces hay que distinguir esos tres tipos de población. Y luego lo otro es que mientras más aumente la cobertura, es decir, mientras mayor sea la cobertura, mayor replicabilidad va a requerir las características de la intervención. Ahora, una vez que ya tengo el problema, tengo que encontrar las causas directas que explican el problema, y luego de cada causa directa tengo que encontrar las causas indirectas, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. ¿Cuándo paro? Cuando me encuentro con una causa estructural. ¿Qué es una causa estructural? Es una causa en donde yo tendría que cambiar toda la realidad para poder cambiar el problema. Entonces, ¿qué se suele hacer? Esas causas estructurales ya no se suelen tener en cuenta en el análisis y solamente se queda en el paso previo, ¿no? De las causas indirectas, que pueden ser de primero, segundo o segundo nivel. Vuelvo a repetir, sin llegar a las causas estructurales. Para los efectos que son las consecuencias, pues tengo que ver cómo se van dando los efectos directos de la situación de solución, y a partir de los efectos directos identificar cuáles son los efectos indirectos y luego concatenarlos hasta llegar al efecto final. Y en función a eso nos debe salir un árbol que se conoce como un árbol de causa y efecto. Otro lo conoce como un árbol de problemas, pero en la sintaxis diríamos que está así. Y a partir de ese desarrollo de problema, yo tengo que luego pensar en la solución. A las causas directas irán objetivos específicos, a las causas indirectas irán componentes, y a las causas secundarias indirectas irán a nivel de las actividades, ¿no? Entonces tengo que valorar todos esa desagregación en objetivos, componente y actividades. Igual pasa con los efectos. Los efectos cambian a partir del cambio que se da en los ciudadanos. Cambia hacia las finalidades, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy haciendo la intervención? Esa intervención que tiene este determinado objeto general, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para lograr qué finalidad? Y en correspondencia a la estructuración de los efectos es que se corresponde la estructuración de la finalidad, hasta llegar al eje principal en la lógica de la intervención. Entonces, ¿qué nos queda? Un árbol que ahora ya no es de problemas, sino de objetivos, ya no es de causas directas, indirectas, sino son medios, ¿no? Y ya no es efectos directos, indirectos, sino son cómo se estructura la finalidad hacia el fin. De esa manera se tiene una gradiente importante para poder hacer la compaginación del desarrollo de la intervención. Otra cosa que tiene el marco lógico son las actividades, ¿no? Que es, diríamos, lo que se debe hacer a nivel de cada una de las componentes para poder desarrollar adecuadamente la intervención. Las actividades constituyen en ese contexto acciones o pasos para el cumplimiento de justamente las componentes. Y suelen ser estas actividades el sustento luego para ir hacia el presupuesto, que es importante poder costear un programa o un proyecto en la lógica del dimensionamiento que se tiene que hacer a la intervención. En esa dinámica hay que valorar cómo se define el ámbito de acción del proyecto. Para definir el ámbito de acción del proyecto, que hay que tener en cuenta, uno, la población beneficiaria, ¿no? Dos, hay que comparar la población afectada por el problema.
Y tres, hay que ver hasta dónde llega el proyecto o el programa, según sea la lógica de la intervención. Entonces, en esta dinámica, la sintaxis, diríamos, de la metodología es pasar del árbol de causa, de problema, causa y efectos, al árbol de objetivos que responden al problema, medios que responden a las causas y fines que responden a los efectos. Y todo eso que se hace a nivel del árbol que se llama árbol de objetivos, luego se coloca en la primera columna del resumen narrativo, porque la primera fila del resumen narrativo es la finalidad, sale de la búsqueda máxima del análisis de el árbol de objetivos. Luego sigue el propósito, sale del objetivo, que es respuesta al problema público. Luego vienen las componentes que sale de las causas directas debidamente agrupadas y luego vienen ya las subcomponentes, que en la lógica de intervención se establece como una dinámica de despliegue de las características de la intervención. Entonces, la matriz lógica, ¿qué viene a ser? La estructuración narrativa del fin, del propósito, de las componentes y de las actividades. A eso que hay que agregarle el impacto. Por lo general, la finalidad está a nivel de impacto a nivel de impacto en la sociedad, de cambios en la sociedad. El propósito está a nivel de resultados. Los resultados que son cambios en quienes tienen el problema público. Las componentes están a nivel de indicadores de producto, que son los bienes y servicios que se entregan, que se producen y se entregan a la población. Y por último están los insumos, que tiene que ver con los indicadores mm, de las actividades. Entonces, ese paneo de indicadores son los que tienen una correlación con el resumen narrativo del proyecto. Luego ustedes ven que siguen dos columnas más, una que es verificación o medios de verificación, que ahí se verifica el indicador, y la otra son los supuestos. Los supuestos son externalidades positivas, positivas, disculpen, externalidades positivas que se supone que deberían pasar para poder hacer bien la intervención. Una cosa que se sugiere desarrollar a nivel de los supuestos es analizar los riesgos y a partir de los riesgos colocarlo en sentido positivo para que ese sea el supuesto que se debe colocar en este marco de acción. ¿Qué hay que chequear para revisar si ese marco lógico está bien? Hay que chequear si las actividades permiten el logro de las componentes y luego si las componentes permiten el logro del propósito y luego si el propósito permite el logro de la finalidad. Esa lógica vertical es la que hay que valorar. Y luego está la horizontal. La horizontal es que yo analice si las actividades más los supuestos me permiten llegar a las componentes. Si todas las componentes más los supuestos me permiten llegar al propósito. Si el propósito más los supuestos me permite llegar a la finalidad. Entonces, esa dinámica también hay que observarla, relevarla al momento de verificar si está bien diseñada la intervención. Ya con eso, uno tiene el resumen narrativo con el fin, el propósito, las componentes y las actividades, sus indicadores, para el fin, el indicador es de impacto, para el propósito, el indicador de resultado, para los componentes, el indicador de componentes y para las actividades, el indicador es de insumo, el más usado del presupuesto. Y entonces en esa dinámica ya se completa los medios de verificación que va a depender de los indicadores que utilice y los supuestos, que, como les decía, son los que le dan estabilidad al funcionamiento de estos factores de desarrollo de la intervención. Para los indicadores, ¿qué debo procurar en esa segunda columna que es de los indicadores? Tengo que procurar que estos indicadores tienen que ser medibles, limitarse a un espacio en un tiempo, debe ser óptimo, y los medios de verificación pueden estar asociados a fuentes de información para verificar los objetivos, si se han logrado o no la intervención, o ir hacia dependencias, ir hacia el desarrollo de casos, ¿no? Con material publicado, inspecciones, encuestas, que eso va a permitir que haya un mejor manejo de la circunstancia de desarrollo de la intervención. Otro elemento es los aspectos vinculados a la
a los indicadores y la documentación. Si yo quiero determinar qué indicadores son claves, entonces tendríamos que establecer qué resultados concretos se requiere para llegar a esos niveles, ¿no? Y ahí también tengo que analizar cómo saber que ya se ha, cómo saber que ya se ha logrado el objetivo. Entonces, para ver cómo es el rendimiento a lo largo del tiempo. Entonces, esa dinámica es la que hay que observar. Otro elemento importante es la línea de base. La línea de base siempre se cierra por lo general con respecto a los datos del año anterior al que está haciendo la intervención. Y hay que analizarlo para poder cuantificar los cambios y ver lo que se pueda desarrollar en la intervención. ¿Cuáles son los indicadores más utilizados? ¿No? A nivel de desempeño, esto de acá, ¿no? Insumo, producto, resultado, impacto. A nivel de desempeño, nivel de ejecución presupuestal, ahí eso es otro de los indicadores a nivel de las dimensiones de desempeño, ¿no? Para poder valorar la lógica de la intervención. Entonces, en los insumos, ¿qué se analiza? La cuantificación de los recursos físicos y humanos y financieros que se vienen desarrollando en torno a la intervención. Son importantes para efectuar el seguimiento y por sí mismo no te pueden indicar la extensión de progreso respecto a los aspectos que comúnmente has comentado. Entonces, en la lógica de la intervención, ¿no? Luego viene la de producto, que trata de cuantificar la producción y la entrega de bienes y servicios públicos desde una entidad. Entonces, ahí, ¿cómo se hace eso? A partir de las actividades y su compaginación con los insumos, para poder marcar las características y condiciones con las que se va a valorar el desempeño de la intervención. Y cuando esto está a nivel de producto, la dinámica es efectuar el seguimiento sistemático, ¿no? A todas las acciones que se vienen desarrollando, teniendo en cuenta las características en las que se va a desarrollar la extensión del, del progreso respecto al cumplimiento de los objetivos de la intervención pública. Luego viene la medición de resultados. Esto está asociado a valorar el logro de los propósitos de las acciones, teniendo en cuenta cómo se van reflejando los objetivos definidos en los organismos del Estado y a partir de ello también cómo se va a valorar muchas veces que no se puede medir y en las cosas que no se pueden medir se tiene que valorar los cambios que ocurren en esa población objetivo. Y luego vienen los impactos. Los impactos es una metodología más sofisticada. El impacto es cuando yo miro los cambios en toda la sociedad. Por lo general, se usa para este caso el muestreo de efectos y a partir del muestreo de efectos va a ver los elementos de resultado y logros que se necesitan analizar. Y luego hay que establecer ya de manera más rigurosa si se requiere una definición precisa en el tiempo para hacer la evaluación, teniendo en cuenta las características de la intervención que se esté desarrollando. Pero esos son los cuatro tipos de indicadores. Una vez que ya tenemos la columna uno que es el resumen narrativo, la columna 2 que es los indicadores, y con la columna 3 los medios de verificación, porque ya con todos los indicadores, toca los supuestos. Como les decía, los supuestos son riesgos no neutralizables, ¿no? Solo se incluyen los riesgos críticos. Luego están los supuestos que se formulan por riesgos, amenazas en sentido negativo. Luego lo que se representa para una condición de éxito, los aspectos vinculados a las características y condiciones de la intervención, dado que representa una condición de éxito relacionada a lo. Y luego están los riesgos altamente probables. Estos riesgos que son altamente probables de que ocurran y no son neutralizables porque suceden a cada momento, eso ya forma parte de la realidad para los parámetros de desarrollo de los programas y proyectos. Y por eso que lo que hay que resguardar es que los supervisores
deban cumplir con lo que se les pide o que los supuestos puedan darse a partir de cumplir con el logro del propósito del proyecto, o también que los supuestos puedan cumplir con valorar el proyecto y cómo se está actuando en la zona. Y por último, los supuestos pueden indicar condiciones sobre la responsabilidad de los beneficios generados por los proyectos. Entonces, toda esa dinámica de opciones se da cuando se pautea estos desarrollos. Bueno, hemos visto lo de los supuestos, que es la lógica horizontal. Y en resumen, ¿qué hay que hacer para hacer un buen marco lógico? Hay que identificar el problema central como un problema único, bien focalizado y que no utilice expresiones de ausencia. Hay que elaborar un árbol de problemas, ¿no? Ahí siguiendo la metodología de análisis de causalidad. Hay que tomar los aspectos a identificar de manera más consistente, teniendo en cuenta que a partir de mañana se va a aplicar las condiciones de desarrollo de la intervención. Luego está la tarea 4, que es las características de la descripción de actividades. La tarea 5, que es definir el ámbito de acción del proyecto. La tarea 6, que ya colocar la primera columna, que es la narrativa del proyecto o del programa, ¿no? Es decir, la finalidad, la componente y la finalidad, el propósito, las componentes y las actividades. Luego ver los indicadores y medio de verificación, que va a depender del sistema de indicadores que se necesite colocar. La lógica es que esos indicadores te permitan actuar con eficacia y eficiencia. Y los supuestos críticos, que son condiciones que garantizan el éxito del proyecto, ¿no? Entonces hay que sacar cuáles son esos supuestos críticos. Esto es un ejemplo muy a escala, ¿no? De cómo hacer todo el abordaje de estos aspectos, ¿no? Se hace un diagnóstico, definición del problema y sus causas, objeto del proyecto y alternativa de solución. Entonces, en esa dinámica de pautear estos aspectos, primero que se tiene que hacer el diagnóstico del área de influencia, ¿no? Para diferenciar toda la población de la población en la que se piensa intervenir y a partir de eso tener una mejor dinámica de despliegue de intervención. Para eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? La población. ¿Cómo llegar a la población objetivo? Bueno, para llegar a la población objetivo, primero se toma una población de referencia. Sobre esa población de referencia se analiza la población potencial que demanda el servicio de los que no pertenecen a ese grupo de interés. Y luego de la población potencial tenemos la población no carenciada, que son pocos, y la población carenciada, que tiene recursos. Y ya en la población de carenciada hay dos, la población no atendida y la población objetiva. Entonces hay que valorar ese constructo que te da todo el alineamiento para el desarrollo de la intervención. Entonces, en el ejemplo, yo tengo una población de referencia y corresponde valorar con el total de la población cuál es el área de estudio. Y a partir de eso aprovechar sus reflexiones en la lógica de lo que se les vaya dando después de desarrollar la intervención. Teniendo en cuenta la población que no pertenece al grupo de interés o teniendo en cuenta que la población potencial o asignada es aquella que posee justamente las características para poder demandar condiciones en los tipos de servicios. Otro elemento es el del análisis de la población potencial. ¿Por qué? Porque permite determinar su conjunto. Por ejemplo, la población no carenciada, la población carenciada desarrollaron esa lógica de intervención. Y para eso hay que ir valorando los aspectos vinculados al análisis de la producción, a ver cómo se van haciendo las atenciones y a los aspectos vinculados a las características y condiciones de, de los proyectos o programas que se hagan teniendo en cuenta la población carente en torno a la intervención. Entonces, una cosa que es relevante en todos estos aspectos es la población objetivo, ¿no?
Entonces hay que diferenciarla, ¿no? La población objetivo es la que mayor nivel de rigor o riesgo ve en el problema. Y en función a eso, la población objetivo constituye también, por ejemplo, beneficiarios directos. Y teniendo en cuenta el análisis de la intervención, es necesario siempre ver la situación organización. Entonces, ¿cómo empieza esto? Como una gran población de referencia que se achica por una población afectada de los problemas, pero que pueden cambiar el giro de la intervención. Y luego está los, la lógica de la población objetivo, que tiene población este, aplazada en torno a las características y condiciones con las que se moviliza la intervención. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo identificar la población objetivo? Por lo general, uno lo que tiene es el proyecto y la población de referencia. Pero en esa dinámica, diríamos, estos son algunos ejemplos que pueden ser de utilidad para temas sociales. Por ejemplo, si yo hablo de la carencia de agua potable, entonces la pregunta y clave es, ¿dónde está? La población será el total de viviendas, en el caso urbano. Luego, la población afectada, que es el número de viviendas sin red de desagüe. Y por último, el aspecto vinculado a la sostenibilidad de las intervenciones, ¿no? Entonces ahí se necesita valorar ampliamente esa lógica, porque siempre en estas condiciones puede haber ganancias y pérdidas al momento de la negociación. Entonces hay que valorar esos elementos. Si fuera contaminación de aguas servidas, cambia el sujeto. El sujeto ahora es las viviendas, donde ahí viven familias, personas. La población afectada por número de viviendas en una red de desagüe. Y por último, la población objetivo ya comenzó a tener un mayor nivel de despliegue de la intervención. Otro elemento puede ser el analfabetismo, que lucha para que no haya habitantes mayores de 6 años sin saber leer y escribir. O la población de referencia, que la lógica era que sean 5 años, seis, y 5 años el parámetro, ¿no? En torno a los aspectos de número de habitantes analfabetos mayores de 5 años de edad. Y por último está la población objetivo, que ahí ver en cómo impactaba, en cómo cambiaba la realidad. Luego, lo que se tiene que hacer es un diagnóstico de la situación actual, un análisis de la situación actual, que es la primera fase del proceso presupuestario, del proceso de planeamiento, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico, la lógica es valorar qué se necesita, qué tendencias, cómo se va trabajando el tema para poder tener una claridad de estos elementos. Y luego está el diagnóstico de los involucrados. En el diagnóstico de los involucrados, el área de estudio de influencia nos recibe o nos debe permitir el conocimiento de los peligros existentes, de tal manera que se pueda abordar esto con mayor amplitud, dadas las circunstancias con las que se va reflejando la intervención. Y la otra cosa que hay que hacer es el diagnóstico de los actores involucrados, ¿no? Dadas las características y condiciones con las que se va abordando la intervención pública. Y ahí hay que tener en cuenta a los diferentes grupos sociales, cómo es que estos grupos sociales van teniendo una interacción, dadas las circunstancias y características de la intervención. Y ahí, para poder diferenciar estos actores sociales, que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta los actores de acuerdo a sus características personales, grupales, individuales, teniendo presente la dinámica en la que se va movilizando estos factores de desarrollo, para poder diferenciar
quiénes tienen la necesidad de los que no tienen la necesidad. Y también para priorizar, ¿no? Porque muchas veces yo no puedo atender a todos los que tienen la necesidad, pero también saber de sus características me puede permitir analizar a quién voy a atender primero, ¿no? Por lo general a los que demanden la atención en torno a las condiciones de desarrollo de la intervención pública. También hay que chequear cuáles son los diferentes grupos que pueden estar siendo perjudicados o pueden estar siendo beneficiados, pueden estar apoyando, pueden oponerse a las intervenciones. Porque muchas veces ciertas circunstancias de desarrollo cambian la dinámica, ¿no? Por ejemplo, en Lima, antes que exista el metropolitano, el, la cantidad de líneas informales, más formales que habían en los entornos de por donde pasa el metropolitano era un montón, ¿no? La avenida Arequipa en Lima paraba llenecita de carros, combis, ¿no? Y así zonas aledañas. Cuando salió el metropolitano, se tuvieron que eliminar esas licencias y se tuvo que reconducir todo hacia el metropolitano, ¿no? Entonces, claro, va a haber gente que no le gustaría en su momento metropolitano, por ejemplo, la gente que se dedicaba a a estos, servicio de transporte, que es público el servicio de transporte, pero que se dedicaban de manera informal o de manera, este, diríamos, alocada para poder llevar a alguien, y poder captar un pasajero, ¿no? Que eso generó muchos accidentes, ¿no? Entonces, esa dinámica también hay que observarla. ¿Quiénes son los beneficiados, pero también quiénes son los perjudicados? Y luego hacer un buen diagnóstico para valorar las condiciones de la intervención. Otra cosa que tengo que hacer a nivel de programas y proyectos, como yo les he dicho, muchos de los problemas públicos ya tienen algunas soluciones en curso, sino que a veces esas soluciones, uno puede entender, esas soluciones, son, ¿cómo les puedo decir? Desfasadas de la realidad o no están atendiendo a toda la población, entonces todavía, a pesar de que se atiende algo, o no se atiende a toda la población, hay un diagnóstico del servicio. Entonces, en ese contexto es que uno tiene que tratar de valorar cómo está el servicio, cuáles son las características del servicio. Además, porque en función a eso yo mejoro el servicio o mejoro la capacidad de producción del desarrollo de ese servicio para poder aumentar el nivel de control de esa situación. Y en ese diagnóstico de servicio hay que también analizar ciertas causas que expliquen eso, valorar cómo se genera el problema, analizar la estimación de la oferta actual y poder hacer la optimización de la oferta para ir reduciendo los riesgos de desastre y el impacto ambiental que puede tener una sintaxis de este tipo. Entonces, en términos prácticos, los actores, en torno al desarrollo de un proyecto que tiene esta metodología de definir un problema central, determinar las causas, establecer los efectos, en función de eso, establecer objetivos con sus medios y metas y fines y proponer alternativas de solución, eso se recomienda que transversalmente a eso hayan actores involucrados para valorar la lógica con la que se va desarrollando el problema. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es identificar un problema, ¿no? Y a partir de la identificación de ese problema, valorarlo como una componente de la realidad que se necesita modificar, dada la situación negativa que se expresa en una determinada población, por ejemplo, como limitada provisión de energía eléctrica. Luego hay que definir el problema central, tratando de identificar el problema para poder ver si cumple con las siguientes características. Uno, si el problema exige una intervención pública, si requiere una intervención pública, o un problema específico, o valorar si se debe permitir valorar si se van a hacer diversas alternativas de solución, las condiciones de desarrollo de la vida. ¿Cómo es que se redactan los problemas públicos en torno al diseño? Primero se pone, diríamos, en la situación, ¿no? Si es alto, limitado, bajo, difícil. Luego,
qué pasó en la condición de cambio y por último, a quién se está afectando con la condición de cambio. Entonces, si uno revisa en cada uno de estos ejercicios de problemas, cómo se han redactado y cómo se puede separar, eso es también importante para relevar las condiciones de la intervención. Otro elemento, ya una vez que tengo el problema, es las causas. Las causas que son los aspectos que ocasionan la existencia del problema, ¿no? Entonces, en esa dinámica se pusieron varios problemas y todo el mundo puso a votar sobre esa lluvia de ideas para ver cuál se desestimaban, cuál no se estima, se desestimaban en torno siempre al problema. Y poder en base a eso estructurar, ¿no? Tengo el problema central, tengo las causas directas e indirectas, para cada una de esas causas directas, sus causas indirectas. No bajo a otro nivel porque ya serían estructurales, solamente se pone hasta el momento en que se iba a definir. Igual para los efectos que son las consecuencias de tener el problema en la realidad. Y también igual se analiza todos los efectos y se trata de priorizar la ingente cantidad de efectos que salen. Una vez que ya me quedo con los efectos que voy a trabajar, se concatenan los efectos por grupos causales. Esa concatenación nos lleva a efectos indirectos. Luego se concatenan los directos y se llega al efecto final. Es otra de las formas de organización con las que se puede ir valorando la intervención. Pero luego se integra, así como se integró el árbol de objetivos, medios y fines, se integra el árbol de el problema, su causa directa e indirectas y los efectos, sus efectos directos e indirectos, dadas las características y condiciones de la intervención. Entonces, se tiene el problema, que en este caso es limitada provisión de energía eléctrica, y se pasa al objetivo. Mucha gente cree que pasar de una situación negativa a una situación positiva es suficiente. La respuesta es no. Yo tengo que valorar lo que va a pasar en una dinámica de, de desarrollo, ¿no? Entonces, si yo tengo limitada provisión, ¿hacia dónde debería ir? Hacia el incremento de la provisión de energía eléctrica, ¿no? Para poder tener un mejor cotejo de las condiciones, vuelvo a repetir, con las que se va a hacer la intervención. Y luego la respuesta a los medios, con la misma esquematización, la respuesta al desarrollo de los objetivos serían estos medios de primer nivel, que estarían a nivel de componente, primer nivel de adhesión, de segundo nivel hasta llegar al tercer nivel en este caso, ¿no? Una vez que tengo esa estructuración, se pautea en la siguiente gráfica. Causa del problema se convertiría en medios del proyecto, causas indirectas, medio del primer nivel y causas indirectas, medios del segundo nivel. En esa dinámica es que se presenta la lógica de los medios. Y por lo tanto, de la misma sintaxis sale para hacer los fines. Tenemos un fin, una finalidad negativa que se traducía en un árbol de fines y objetivos, teniendo en cuenta la dinámica de la intervención. La recomendación ahí es que todos esos planes temáticos, específicos, se hagan siempre mirando los aspectos vinculados a las condiciones de desarrollo de la intervención. Y otra cosa más, todo lo que se va poniendo acá tiene que tener evidencia, desde el análisis de causalidad. Tiene que haber evidencia de cómo se están dando las intervenciones. Ahora, ¿cómo elijo alternativas de solución? Para elegir la alternativa de solución, primero se tiene que ver cuáles son esas soluciones imprescindibles, para poder detallar esos elementos. Y luego es agruparlos por afinidad, ¿no? Hay tres tipos de medios. Los medios fundamentales que son siempre excluyentes, ¿no? O sea, se mantienen excluyentes. Por diferentes dinámicas son excluyentes. Entonces, estos medios fundamentales los puede hacer un solo nivel de gobierno, no lo pueden hacer dos o tres. Luego están los medios fundamentales complementarios. Esos son los que van a poder desarrollar la intervención en torno a las características y condiciones de la misma. Entonces, esa lógica es la que hay que relevar, ¿no? De los medios complementarios. Entonces, muchas veces hay pocos excluyentes, pero dentro de esos excluyentes hay varios complementarios.
Y por último están los medios fundamentales independientes. Son medios que están aislados, que no les interesa absolutamente nada lo que se aborde y que va a tener la posibilidad de poder abordar eso adecuadamente. Entonces, eso para los medios. Entonces, yo cuando tengo, diríamos, ya los medios tengo que hacer este chequeo. ¿Cuáles son los excluyentes? ¿Cuáles son los complementarios? ¿Y cuáles son los independientes? Son complementarios, pero quieren trabajar de manera independiente. Y luego que ya tenemos eso, hay que identificar las acciones. ¿Para qué? Para lograr cada uno de esos casilleros de los medios fundamentales, teniendo en cuenta la forma, cómo se va a estructurar las condiciones de desarrollo de la intervención. De esa manera, yo analizo cómo es que voy a utilizar los medios para dar respuesta al problema. Y a partir de eso se pautea una lógica de proyectos alternativos, ¿no? Muchas veces, inclusive, las componentes de los proyectos varían en uno o dos aspectos, ¿no? No es que se releve todo, ¿no? Entonces hay que analizar, por ejemplo, estas alternativas de solución son muy pequeñitas, pero el proyecto es chico también. Pero, ¿qué es lo que pide? Si hay una necesidad de interconexión al sistema eléctrico y una capacitación de personal, o proyecto 2, hay que construir una microcentral con capacitación de personal de la organización, o proyecto 3, si hay que construir una planta de generación diésel y hay que capacitar a personal y a la reorganización de los sistemas de gestión. Entonces, cada personal tiene su propia sintaxis para poder cotejar bien estos aspectos. Ahora, uno cuando hace una intervención siempre va a querer lo ideal, pero ¿qué es lo que pasa en el mundo del Estado? Que a veces no hay recursos para hacer lo ideal, ¿no? Y la segunda cosa, que a veces todo quisiéramos construirlo de alguna forma y no, nunca hubo una aparición en ese sentido. Entonces, esa parte es la parte más importante. Y luego está la situación optimizada. Esa es la situación, y luego está la situación optimizada, que es la que garantiza transitabilidad en torno a las condiciones de la intervención. Ahora, para desarrollar esta interacción es importante valorar los elementos con los que se va configurando la misma. Entonces ahí, ¿qué tenemos? La metodología de marco, pasamos de la metodología de marco lógico que se hace para programas y proyectos y pasamos a la metodología de planes, como, disculpen, de programas, que son la forma estructurada de entrega de bienes y servicios y que de alguna manera está aprobada, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué es primero lo que se hace cuando se quiere crear ahora una política? Lo primero que se hace es definir la condición de interés. O sea, se toma el problema y hay siempre una condición de interés. Y con esa condición de interés se pasa al modelo conceptual. En el modelo conceptual se conceptualiza cómo se explica esa condición de interés. Una vez que ya tengo el modelo conceptual, con ese mismo modelo hago el modelo explicativo. Y en el modelo explicativo lo que se aborda es los aspectos asociados a tener claras las rutas causales y a poder jerarquizarlas, ¿no? A poder decir, esta ruta causal es más importante que esta y esta y esta. El modelo explicativo se hace eso, se diferencia. Luego viene el modelo prescriptivo, que es buscar en quién se va a hacer la intervención, en dónde se va a hacer la intervención para cambiar el camino causal por un camino de solución y en qué tiempo. Entonces, esa dinámica hay que observarla para el modelo prescriptivo. Y luego viene el cuarto, que es el modelo de teoría del cambio, que vimos en la clase pasada, ¿no? Que es parecido al marco lógico. Lo único que cambia es que solamente se presentan los resultados y los impactos. En el marco lógico podría presentar más, pero el concepto es el mismo, en torno a las condiciones de la intervención. Entonces se aplica ahora teoría del cambio, ¿no? Es pasar de la solución a los resultados, pero que esa solución que pase a los resultados sea pertinente, sea conveniente para la coherencia y consistencia con la que se necesita atender a la sociedad. Y por último, están los indicadores
y las metas de esos indicadores para que en el marco de ellos se pueda valorar convenientemente las características y condiciones con las que se puede estructurar la intervención y poder en base a eso diagramar todos los factores de desarrollo con los que se va haciendo la intervención. Y bueno, ya con los programas luego llegar al presupuesto. En realidad esto, como vimos la clase pasada, ya tiene una sintaxis, la vamos a repasar rápidamente para poder, en función a eso, recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Y esta sería la segunda forma como se crean programas. Esta metodología, que ahorita la vamos a explicar un poquito más, se llama, como les decía, teoría de cambio, pero ¿se usa en qué? En los programas presupuestales. La primera metodología de marco lógico se usa para cualquier tipo de programa o proyecto. Es como la metodología general. Pero la metodología que es esta de acá, es para hacer programas presupuestales. Y mientras voy dando, le voy a ir pasando a los organizadores, a Regina le voy a pasar la directiva de diseño de programas presupuestales, donde está lo que voy a decir, lo que voy a plantearles a continuación. Esta metodología que algo vimos la clase pasada cuando estábamos explicando un poco la parte de teoría del cambio, ¿no? Parte de que yo cuando tengo un problema tengo que analizar la condición de interés, ¿no? Y tengo que conceptualizar el problema. Para eso lo que se hace es aplicar análisis de causalidad. La misma metodología que hemos visto en marco lógico de problema, causas indirectas, es lo mismo que se aplica, sino que en este caso yo tengo que conceptualizar la condición de interés. Por ejemplo, si yo digo que el problema es la alta incidencia de anemia en niños menores de 36 meses, yo tengo que analizar qué implica la anemia. Analizo qué implica la anemia en niños y una vez que analizo qué implica la anemia en niños, analizo las causas que explican la anemia. Pero si es modelo conceptual, lo tengo que explicar de manera general, de manera general. Y eso es lo que se llama explicar la condición de interés y luego que se explica la condición de interés es explicar los aspectos vinculados al modelo conceptual. La única indicación acá es que debe ser un modelo generalizable. Entonces lo que se suele hacer es analizar varios modelos que existen en el mundo sobre cómo en este caso se analiza la anemia y cuáles son los factores causales que explican este, la situación de anemia en el país, ¿no? En el mundo, los diferentes factores causales. Para luego que ya tengo esa explicación, ¿no? Como esta, por ejemplo, que explica cómo es la mortalidad y morbilidad materna y neonatal en el mundo, yo esa misma explicación la pueda trasladar a cómo se explica en el caso peruano, ¿no? Para que en función a esa explicación del caso peruano con las causas principales y las causas secundarias o subyacentes, se pueda tener un entendimiento de las características y condiciones de la intervención. Y en función a eso, yo pueda pasar de un modelo conceptual a un modelo explicativo. En un modelo explicativo, esas causas conceptuales se las contextualiza, esas causas conceptuales se la contextualiza a lo que pasa en nuestro país, a lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que analizan la baja diversidad biológica que tienen nuestras áreas naturales, ese problema sucede en varias partes del mundo. ¿Y por qué se explica? Por el cambio de hábitat y por la sobreexplotación. Entonces, yo lo que tengo que hacer para pasar al modelo explicativo es explicar ese modelo conceptual en cómo sucede en nuestro país, ¿no?
Y, por ejemplo, el cambio de hábitat en nuestro país sucede por la alta deforestación y por el alto cambio de uso agropecuario. En otras realidades sucede por otros temas. Entonces, por eso se le llama esto modelo explicativo. Pero además, en el modelo explicativo, tengo que identificar las rutas causales, ¿no? Cada ruta causal. ¿Para qué? Para ver cuál es la ruta causal que más incide en la explicación del problema. A esas rutas causales que más inciden en la explicación del problema, se les valora con unas líneas más gruesas, ¿no? Esas flechas que ustedes ven ahí se engrosan más mientras más se explique el problema. Las flechas más delgaditas indican que son las que menos explican el problema. Son parte del problema, pero son las que tienen menos incidencia en la explicación y gradiente del problema. ¿Qué se hace para hacer un modelo explicativo entonces? Primero, se caracteriza el modelo conceptual asociado a nuestra realidad, determinando magnitud de la condición de interés, es decir, cómo es la anemia en nuestro país, identificar los factores causales que producen la anemia en nuestro país, identificar los factores causales directos e indirectos, y luego identificar cada camino causal, separarlo y analizarlo por partes, así como en este caso. La desnutrición infantil se da por los problemas de salud, en el caso peruano, diarrea y enfermedades respiratorias agudas. Entonces yo voy sacando cada factor causal aparte. La desnutrición infantil, uno de sus factores causales es la diarrea en niños. Ese factor causal sucede por el bajo nivel de lavado de manos y ese bajo nivel de lavado de manos es por la actitud de la madre. Entonces yo voy sacando cada camino causal y luego voy diciendo cuál es el que explica más el problema. Claro, si yo hago un test de crecimiento a los niños de 0 a 5 años, cuando yo veo que el niño está desnutrido porque tiene un peso y una talla definida, seguro que el que atiende al niño en ese test de crecimiento le pregunta a la mamá qué tipos de enfermedades ha tenido más, respiratorias o diarreicas. En el Perú suele responder que son más las diarreicas que las respiratorias. Ambas producen desnutrición, pero una tiene una gradiente mayor. Y así voy analizando cada camino causal y lo voy jerarquizando. Para jerarquizar entonces un camino causal, ¿qué se hace? Primero se ve la magnitud de los factores causales, es decir, esa causa, tomo el camino causal de mayor jerarquía al que explica más el problema. Luego la fuerza de la causalidad, es decir, la evidencia que sustente que esa causa incide más en el problema. Tercera cosa para jerarquizar, la viabilidad de la intervención, que yo tenga como Estado intervenciones viables para poder atender esa realidad. Y luego las razones de tipo político, por ejemplo, las prioridades del gobierno, la legitimidad, intervenciones que sean más legítimas para la sociedad. Entonces, chequeo esas dos gradientes y contra esas dos gradientes ya puedo explicar la dinámica de cómo se expresa el problema. Entonces, la lógica es pasar de un modelo conceptual como el que aparece ahí, que es el ejemplo de nutrición crónica, a explicar la enfermedad, es la respiratoria aguda, es la diarrea aguda, y en el caso de la alimentación es la calidad de la dieta. En el caso de la diarrea aguda lo explica el lavado de manos y la lactancia materna exclusiva. En el caso de la calidad de la dieta lo explica la preparación de alimentos y los alimentos ricos en zinc en madres de niños de 6 a 12 meses. Entonces, están viendo ahí que luego hay flechas con diferente grosor. Esos diferentes grosores es porque nos explica que esos caminos causales tienen más incidencia en el desarrollo del problema. Y luego, para eso, tengo que trabajar siempre con evidencia de qué es lo que está sucediendo, en quiénes está sucediendo y poder hacer un análisis, diríamos, cuantitativo cualitativo de la lógica de lo que está pasando. Luego, ese mismo modelo conceptual debidamente explicado y debidamente jerarquizado, que es el modelo explicativo, luego ya jerarquizado ya se ordena de esta forma, donde yo ya tengo claridad sobre la incidencia de cada uno de los caminos causales.
vuelvo a repetir, relevando siempre el camino causal que más explique el desarrollo del problema en la red. Una vez que ya tengo los caminos causales, tengo que luego valorar en dónde voy a intervenir para pasar de ese camino de causas a un camino de solución, de ese camino de problemas a un camino de solución. Y con eso poder estructurar la lógica de la intervención. Esa dinámica, que en la clase pasada vimos que termina en la teoría del cambio, usando la cadena de valor, esa dinámica es para hacer programas presupuestales, ¿no? Entonces, hasta ahorita dos metodologías. La metodología de marco lógico, que se usa de manera general y se puede usar para hacer programas en gobiernos regionales y locales. La metodología de programas presupuestales, los programas presupuestales, ¿quién lo diseña? El gobierno nacional y sirven para poder desarrollar intervenciones en diferentes ámbitos. Muchos de ellos son ámbitos sociales. Ahí está el programa articulado nutricional, el programa de lucha contra el cáncer, el programa de saneamiento urbano, saneamiento rural, y así, una serie de programas que se dan en los aspectos sociales. Pero no solamente hay programas presupuestales en los aspectos sociales, también hay en los aspectos económicos, productivos, por ejemplo, ¿no? O de materias específicas, por ejemplo, como la gestión de riesgo de desastres, hay programas. Este, pero, como les digo, la dinámica de esa intervención es a partir de los programas. Ya acabo de pasar la directiva para que la tengan, la lean, y creo que con lo que he impartido hoy día, más lo que hicimos la semana pasada de teoría del cambio, creo que cuando lean ese documento van a tener una aproximación de cómo se hacen estos programas en el Estado, que son, como vimos en la clase pasada, de dos tipos, ¿no? Los programas presupuestales orientados a resultados, que son multisectoriales e intergubernamentales, y los programas presupuestales institucionales, que son de dos tipos, los que están asociados a objetivos sectoriales o los que están asociados a objetivos institucionales. La tercera intervención es que dentro de los programas se necesitan hacer proyectos de inversión. O sea, porque un programa, ¿qué contiene? ¿En qué se diferencia un programa de una política? Que el programa se centra en el desarrollo de servicios. La política se centra en orientaciones de lo que hay que hacer. ¿En qué se diferencia un programa de un plan? El que el plan te dice qué y cómo hacerlo. El programa te dice qué servicio voy a entregar. ¿En qué se diferencia un programa de un proyecto? Que el proyecto se hace para mejorar la capacidad de producción de un servicio. O sea que para hacer proyectos yo tengo que tener claro el servicio, y los servicios se hacen en torno a programas. Por lo tanto, los proyectos, diríamos, forman parte de los programas como servicios que mejoran la capacidad de producción. Entonces, la metodología en donde más se ha usado el marco lógico, metodológicamente, es en la metodología para hacer las inversiones, ¿no? Que viene siendo una metodología que se usa desde el 2002 de manera primitiva, pero hacia el 2014, 2012 se mejoró las guías para hacer estos proyectos, ¿no? Y por ejemplo, esta es una entrada, ¿no? Igual, problema central, que se analiza la población que no accede al bien o servicio, o la población que accede al bien o servicio pero no cumple con los estándares de calidad del servicio, o la población accede al bien o servicio con dificultad. Ante esa situación se generan problemas públicos. Entonces, a partir de esos problemas, ¿qué es lo que se analiza? Se analiza el problema y se analiza los indicadores que explican el problema. Por lo general, se usan dos tipos de indicadores. El indicador de cobertura, que tiene que ver con la eficacia de la intervención. La cobertura puede ser social o puede ser territorial. Es decir, en cobertura yo tengo que ver dónde estoy, y automáticamente eso me va a dar un reflejo de dónde no estoy. ¿Dónde estoy teniendo en cuenta la población y dónde estoy teniendo en cuenta el territorio? Y luego está todo lo que tiene que ver con la calidad, ¿no? La calidad. Por eso que en inversión hay dos brechas, las brechas de cobertura y las brechas de calidad. Pero la calidad, ¿con qué tiene que ver? Con los niveles de satisfacción que tiene el usuario al momento de recibir el servicio. Por lo general,
puede ser por la continuidad o discontinuidad del servicio, puede ser por los estándares que tenga el servicio, puede ser por las condiciones técnicas en las que se da el servicio versus las condiciones en las que debería darse. Entonces, todo aquello que genere insatisfacción está refiriéndose a indicadores de calidad. Entonces, en esta lógica de proyectos también se usa la lógica de el marco lógico, ¿no? Porque se define un problema, sobre ese problema se analiza la solución para ver la pertinencia de la intervención. Se trata de valorar los problemas para hacer proyectos de inversión. Ahora además se puede hacer otras inversiones que se llaman las IOR, que son inversiones de optimización, ampliación, reposición y rehabilitación. Y la lógica es que la metodología permita ir hacia alternativas de solución, ¿no? Pero si hiciéramos una sintaxis metodológica, ¿cómo se hace esto? Primero se realiza una lluvia de ideas sobre las causas que explican el problema, se seleccionan las causas, se jerarquizan las causas más importantes, se sistematiza la evidencia para ver si esa causa es aceptada o no y se construye el árbol de causas, ¿no? Pues, por ejemplo, en un proyecto de agua potable y alcantarillado, estas suelen ser causas que explican el problema. Luego, de todas esas causas que uno sistematiza en una lluvia de ideas pauteada con los diferentes autores, hay que ver si es una causa. A veces se confunde con un efecto. ¿Cuál es la diferencia entre una causa y un efecto? La causa es lo que produce el problema. El efecto es la consecuencia de que existe el problema en la realidad. A veces tengo que chequear, ¿no? ¿Qué tipo de causa es? Si es una causa o no, si está relacionada con el problema o no, si puede ser incluida en otra causa, todas esas cosas se explican, para que luego, ya con lo que me quede con las causas que sí explican el problema, yo pueda ver cuáles son las causas directas y cuáles son sus indirectas para poder en función a eso esquematizar, sustentado en la evidencia, cada causa y poderla pasar al árbol de causa y efecto. Y ahí estamos en la metodología que vimos anteriormente, la metodología margológico, porque esa es la metodología usada para proyectos. Una vez que ya tengo el análisis de causalidad por el lado de las causas, hago lo propio por el lado de los efectos. Realizo la lluvia de ideas de todas las consecuencias de tener ese problema en la realidad, selecciono los efectos, los jerarquizo y luego hay que sistematizar la evidencia que sustente cada efecto para construir el árbol de efectos. Igual, efectos indirectos del problema se concatenan en efectos directos hasta poder estructurar las características y condiciones de la intervención. Acá sí tengo que a los efectos directos concatenarlos, ¿no? Es decir, agregadamente, ¿qué pasa si el efecto 1 y el efecto 2 se combinan? Van a generar otros efectos. Los primeros son efectos directos, los segundos son efectos indirectos, hasta que todo se trata de concatenar en un efecto final y llegas al efecto final. En este caso, para este limitado acceso a servicios de agua potable y alcantarillado, es que lo que pasa en la población es que disminuye la calidad de vida. Y luego ya se integra el árbol de causa y efecto. Y a partir de eso, ya es que se pautea la solución con la metodología de marco lógico que hemos visto, ¿no? Ahora, una de las cosas que, que hay que relevar, que hemos visto también hace un momento, cuando veíamos las diferentes alternativas de solución, es cómo elijo la alternativa más adecuada. Si siempre me preguntan, ¿no? Cuando se hace una intervención, se hace un programa, un proyecto, ¿cuántas alternativas debo presentar, profesor, como mínimo? No, no hay no hay un mínimo, ¿no? O sea, tienes que presentar las que son alternativas. Mientras más mejor, diríamos, ¿no? La gente a veces en el Estado es muy, ¿cómo lo pongo de manera diplomática, ¿no? Quiere hacer el mínimo esfuerzo y a veces solamente presentan dos. Y a veces presentan una alternativa buena o una alternativa mala, lo cual es inadecuado. ¿Por qué? Porque ya sin hacer tanto análisis va a salir la alternativa mala. La alternativa buena, disculpen, porque la mala se va a desestimar sola. ¿Cuál es el problema a veces? Que luego cuando quieres hacer el proyecto te encuentras con una serie de problemas que te obliga
a tener una alternativa mejor que la que has puesto, porque esa que has puesto no es la mejor de repente. Y entonces no te sirve la que dejaste porque la dejaste será peor. Entonces ya no te sirve todo el esfuerzo que haces. ¿Cómo yo puedo decidir entonces en el diseño? Yo tengo alternativas de solución, elijo una alternativa, que es una primera opción, y la segunda opción es cuando tengo dos alternativas buenas, yo defino si las dos se pueden usar a la vez o si las dos se pueden usar en casos diferentes. Entonces puedo decir, estas dos son buenas y como se pueden usar en casos diferentes, lo que voy a hacer es tener modalidades de intervención. En donde más se puede aplicar la alternativa uno lo aplicaré. Donde más se puede aplicar la alternativa 2, lo aplicaré. Cuando sí son excluyentes, tengo que elegir de todas maneras uno. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ya sobre lo elegido, establecer objetivos, definir estrategias, plantear mecanismos de control con metas, indicadores, ver los costos para la ejecución de las intervenciones y luego terminar evaluando el diseño. Pero parte de analizar las alternativas de solución bajo las diferentes gradientes metodológicas que ahora se trabajan, ¿no? En torno a la intervención. Por lo general, cuando hago el diseño, tengo una fase filosófica donde se visualiza el futuro, cómo se va a conducir la organización para hacer realidad la intervención. Hay una fase analítica donde se hace el análisis de los problemas con el árbol de causalidad y se puede analizar los factores críticos. Hay una fase programática donde se plantea la solución con objetivos y estrategias y hay una fase operativa donde todo eso se traduce en actividades y proyectos. Y una fase cuantitativa donde para poder hacer seguimiento a los objetivos, a la estrategia, a las actividades, a los proyectos, se tiene indicadores y metas de esos indicadores. Pero por lo general, los criterios para valorar las alternativas de solución suelen estar asociados a lo siguiente, ¿no? Uno, la parte política. Dos, la parte técnica. Y tres, la parte económica. Hace unos años, revisando siempre material, de cursos, me pasaron este material un colega donde decía que estos son los criterios que más se usaban, ¿no? No tengo la fuente de quién es, pero a mí me parece que estos son criterios que sí, que son los más usados para hacer análisis alternativo de solución. Pero lo que quiero que atiendan ahorita es que estos criterios siempre se pueden agrupar en esos tres elementos que he dicho, ¿no? Lo político, lo técnico y lo económico, ¿no? Por ejemplo, recursos a disposición es económico, probabilidad de alcanzar objetivos es técnico, factibilidad política es político, tiempo disponible es técnico, prioridades de la política de desarrollo político, condiciones específicas en el país técnico, riesgos sociales y ecológicos técnico, impacto técnico, utilización de recursos económico, prioridad de los grupos metas técnico, análisis costo-beneficio económico, concentración en los grupos beneficiarios técnico. Entonces, siempre los criterios van a estar girando en torno a esos factores. En ese libro que les acabo de pasar de 10 casos prácticos de marco lógico, ahí también hacen su propia tablita para poder analizar alternativas de solución, ¿no? Y esta tablita es bien interesante porque se pone los criterios y se pone cada alternativa. Y a cada criterio se le establece una valoración cualitativa. ¿Qué se aplica luego? Métodos cuantitativos. Esa escala que dice alto, medio, bajo, largo, medio, bajo, ¿no? Esa escala se pasa a una escala numérica y lo que se hace es algo como esto. Cada criterio se le pone un coeficiente de participación o de peso específico, ¿no? ¿Por qué se pone un coeficiente? Porque la realidad es que dependiendo dónde haga el proyecto, el programa, los criterios de análisis de alternativa de solución pueden tener diferente peso específico para la decisión. Por lo general, también es cierto que la mayoría pone el mismo peso, ¿no? A todos los criterios que cree conveniente. Entonces, acá el esfuerzo inicial son dos cosas. Ya tengo las tres alternativas de solución, las cuatro, las cinco. Tengo que establecer los criterios. Y luego tengo que ponerme a pensar, ¿esos criterios van a tener el mismo peso o diferente peso? Si van a tener diferente peso, le hago una escala de coeficiente de valoración, ¿no? Como es en este caso. Y luego, como yo necesito valorar cada alternativa de solución, le pongo su puntaje. Respecto al costo, es bajo, medio, alto.
Entonces tú vas poniendo, según la alternativa, qué puntaje le corresponde. Respecto al tiempo, es poco, medio, alta cantidad de tiempo. O sea, de acuerdo a la escala, vuelvo a repetir, pongo la valoración para cada alternativa. Esta valoración que aparece para cada alternativa se multiplica por el coeficiente para tener los puntajes parciales de cada alternativa por cada criterio. Luego se suma los puntajes parciales de cada criterio en cada alternativa y se va a obtener un puntaje por alternativa. ¿Cuál es la alternativa prioritaria? La mejor alternativa, la que tiene mayor puntaje. Se llama aplicación de métodos cuantitativos a políticas públicas, ¿no? Se puede hacer esta característica, ¿no? Para darle un orden al desarrollo de la intervención. Pero bueno, entonces eso les quería explicar porque siempre hay la gradiente de, ya, tengo varias alternativas porque no tengo que trabajar con una de ellas. Ya hemos visto cómo se construyen las alternativas, pero la pregunta más clave era cómo yo termino decidiendo cuál, ¿no? Por eso quería explicarles eso. Ahora, de la bibliografía, haciendo una sintaxis de qué elementos puedo yo usar para los programas y proyectos, en la lógica de lo que puedo evaluar de estos programas y proyectos, yo puedo usar para el diseño, ¿no? El diagnóstico sobre el análisis de los problemas, identificación del problema, línea de base, población objetivo, estudio de la oferta, cómo se está dando el servicio, estudio de la demanda, cómo se está pidiendo que la población se atienda el servicio, análisis del contexto, identificación de actores, análisis de causa y efecto, que es el árbol de problemas, identificación de medios fines, que es el árbol de objetivos, y luego el área de intervención para ver la viabilidad e importancia. Sobre ese diagnóstico formulo la solución. Elijo la alternativa de solución y sobre esa alternativa defino objetivos y metas, describo objetivos de producto que están a nivel de los servicios, determino el horizonte del proyecto o del programa, defino las metas y planes de producción, describo la tecnología y el proceso productivo, identifico qué variables e indicadores voy a utilizar para hacer el control de gestión, selecciono la fuente de información, caracterizo los supuestos y puedo llegar a una matriz lógica de las alternativas a evaluar, ¿no? Y luego sobre eso puedo hacer una evaluación ex ante, es decir, evaluación antes de empezar la intervención, para ver si, a pesar de que yo lo haya diseñado bien metodológicamente, probar si esa intervención es la que necesito. Para eso se analizan si tiene los recursos necesarios, se estiman los costos, se estiman los impactos y se analiza las relaciones costo-impacto en la lógica de la intervención. Ya cuando ejecuto la intervención, el programa o proyecto, tengo que generar mapa de procesos para ver cómo va a ser el modelo operacional del proyecto, describir las actividades, confeccionar los cronogramas y ruta crítica, establecer insumos, estructura organizacional para el funcionamiento de la entidad que se va a hacer cargo del programa de proyecto, programación del monitoreo y la evaluación ex post y análisis detallado del presupuesto y financiamiento. Y en el monitoreo y evaluación ex post tengo que tener un diseño de un plan de monitoreo, o como ahora se llama en nuestro país, seguimiento, recolectar y procesar información y luego elaborar informes de el desarrollo de la intervención. Y luego en la evaluación ex post, diseño de la evaluación, medición de costos reales, análisis de la relación entre costos e impactos y elaborar informes. En la evaluación ex post hay cuatro tipos de evaluaciones. Una que se hace, se llama evaluación ex post de corto plazo, que se hace entre el primer año, dicen entre 6 meses a un año de culminada la intervención, ¿no? Luego está la evaluación de ex post de seguimiento, ¿no? Es una evaluación que se hace entre el año 2 y el año 3 de las intervenciones. Luego está la evaluación de resultados, que se hace entre el año 3 y el año 5, y luego la evaluación de impacto, que esa dependerá de cuándo hay un cambio en la realidad, ¿no? Valorando la lógica del diseño de la intervención. Eso entonces, hasta aquí diríamos formas de hacer programas y proyectos siguiendo metodologías e instrumentos que me lleven lógicamente a cuál es la solución, pasando por explicar bien el problema, alternativa de solución y llegar a la alternativa elegida. Pero además,
Una tercera cosa que hay para hacer programas y proyectos en el caso del Perú es de acuerdo a la organización del Estado. Hay una directiva, que es la 002-2021 de la Secretaría de Gestión Pública, que dice, cuando tú en el gobierno nacional, ojo, este es para el gobierno nacional, cuando tú en el gobierno nacional vas a crear un ministerio, un organismo público, un programa o un proyecto, esto es lo que te van a pedir. Primero, análisis de la necesidad. ¿Qué te piden? Problema público, justificación de la intervención del Estado y diagnóstico de la entidad que actualmente atiende el problema público. Si se dan cuenta, lo que hemos visto instrumentalmente en la clase uno y en la clase 2 hasta ahora es lo que te va a servir para hacer este análisis, ¿no? Problema, intervención del Estado, diseño y cómo es que está ahorita la intervención, diagnóstico. Luego, análisis de alternativa de solución. Dice que se tiene que tener al menos dos alternativas. Esas alternativas deben desarrollarse un análisis costo-efectividad. ¿Qué es un análisis costo-efectividad? Algo bien sencillo. Tengo que dividir el costo entre el total de beneficiarios en los que tú vas a generar un resultado. Es decir, vas a atender su situación de problema y pasarlos a una situación de solución. Luego, de cada alternativa se comparan los costos, ¿no? Y en base a esa comparación, se puede determinar cuál es la mejor alternativa. Y luego se hace un análisis de no duplicidad, que es ver que lo que yo estoy haciendo como programa o como proyecto social no se duplique, ¿no? Con otras intervenciones similares o que persigan fines iguales, semejantes. Y para eso se debe establecer la razón que implica la existencia de la nueva entidad o del nuevo programa o del nuevo proyecto y los motivos por los cuales esa finalidad que se busca con la intervención no está justamente expuesta a una duplicidad porque ya existen otras experiencias. Luego el costo-beneficio, que ahí se analiza los costos de la intervención y los beneficios que van a generar a la ciudadanía y a la sociedad en general. Y aquí es importante trabajarlo desde la lógica de analizar los costos. Los costos no es el problema, ¿no? El problema son los beneficios. Si se puede hacer monetariamente, sí, si no se puede hacer monetariamente, cualitativamente, ¿no? Y ahí se sigue la guía de técnica legislativa que tiene el Ministerio de Justicia, ¿no? Para poder pautear estos elementos. Una vez que lo creo, ¿qué dice esta directiva? Que tiene que haber un plan inicial de actuación por la creación de ese programa, de ese proyecto. Ese plan inicial de actuación que contiene un marco estratégico donde se explica la razón de ser y lo que se busca obtener, ¿no? Y para eso hay que hacer un bosquejo de la finalidad, de los objetivos, de los principales indicadores, describiendo cuantitativa y cualitativamente las características de las personas que atendería la entidad y de no prestar los servicios a esas personas, describir quiénes son sus usuarios o público objetivo y cuáles son los principales bienes y servicios que se ofrecen, teniendo en cuenta que para todo esto tiene que haber una línea de base, un baño base donde se contextualice la intervención. Luego viene toda la parte del marco organizacional, ¿no? ¿Cuáles son los procesos misionales operativos, ¿no? Teniendo en cuenta la norma técnica de procesos que también tiene la Secretaría de Gestión Pública. La última norma técnica de gestión de procesos es del año 2025. Luego una propuesta inicial de estructura orgánica, es decir, cómo va a ser la parte de dirección, la parte de apoyo, de asesoramiento, la parte de línea. Y luego hay que proyectar las características y condiciones de los recursos humanos, ¿no? Que se van a necesitar para la implementación. Entonces, dice que en el caso de programas y proyectos se debe identificar y justificar técnicamente las razones por las cuales se plantea su adscripción o dependencia. ¿Qué quiere decir? Programas sociales, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene el MIDIS, pero no solamente el MIDIS tiene programas sociales. Hay programas sociales en el Ministerio de Trabajo, hay programas sociales en el Ministerio de Vivienda, hay programas sociales en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de, ¿falta algo? De Agricultura. Hay ciertos programas sociales.
¿De qué depende? De la materia a la que esté asociada la intervención. Si es un tema para fortalecer a los pequeños agricultores y mejorar su competitividad, bueno, para aumentar su nivel de riqueza y las condiciones de vida de sus familias, bueno, ese es un programa que está en agricultura, ¿no? Pero si es un programa que da acceso a agua potable en las zonas rurales, es un programa de vivienda. O sea, depende de la materia en la que se enfoque el programa, ¿no? Hay otro ministerio que tiene programas sociales es, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por ejemplo, los programas asociados a reducción de la violencia contra la mujer. Por eso que el Ministerio de la Mujer tiene programas en ese sentido. Entonces, siempre está asociado la adscripción del programa a las competencias y funciones. Luego tengo que poner una parte sobre el financiamiento, cómo voy a costear la operación y la implementación de las funciones que tenga esa intervención, cuál va a ser la fuente de financiamiento, y para eso tengo que tener proyectado costo de funcionamiento, costo de recursos humanos y el costo de la implementación de las funciones que tiene la entidad. Este plan debe ser validado por el Ministerio de Economía y Finanzas porque es finalmente quien te va a dar los recursos para operar. Luego está la estrategia de implementación y cronograma, donde ya se establecen las estrategias, actividades, riesgos y hitos de la implementación, ¿no? En la lógica de las características. Teniendo en cuenta que para eso de repente vas a tener que hacer arreglos previos y cómo vas a hacer la entrada en operación. Por ejemplo, un primer tiempo se supone que se tendrían que hacer los arreglos previos. La Secretaría de Gestión Pública indica que debería ser más o menos un año. Luego, un inicio de actividades para programas y sociales podría ser entre el año 1 y el año 5. Es diferente cuando yo creo un ministerio o un organismo público, ahí tiene que ir hasta el año 7. Pero en los 5 primeros años tengo que proponer cómo va a ser el desarrollo de actividades de los programas y proyectos. ¿Y qué arreglos previos se necesitan? Habilitación de sistemas de gestión documentaria, financiera, selección de personal, habilitación física de la organización, o sea, dónde va a estar su local, su espacio de institucional, el desarrollo de documentos de gestión, manual de operaciones, manual de proceso, de procedimientos. Hay que ver si hay algún documento técnico normativo para la implementación. Por ejemplo, la vacunación se hace con normas técnicas. O sea, yo no puedo vacunar cualquier vacuna, tengo que aprobar en una norma técnica. Esa norma técnica tiene que decir cómo se va a aplicar la estrategia de vacunación y a partir de eso tener los recursos, adquirir la vacuna y poder proceder a hacer la intervención. Es ahí la lógica de donde entran los documentos técnicos, ¿no? Y cuando una entidad o un programa, en este caso, o un proyecto se crea sobre la base de algo que ya existe, hay que ver cómo se transfiere todo lo que tiene esa entidad sobre esa intervención y cómo se adquiere eso por parte del nuevo programa o proyecto. Y en torno al inicio de actividades hay que proyectar la entrega de bienes y servicios, ver cómo va a crecer organizacionalmente la entidad para poder establecer una adecuada línea de actuación y desarrollo de la intervención. Y una cosa que yo siempre sugiero cuando se diseñan intervenciones es que no solamente tengo que ver el diseño, sino tengo que proyectarme cómo va a ser la gestión. El programa social atiende un problema social y la intervención va a tratar de que mediante productos con determinadas metas logremos objetivos de resultado e impacto. Y ahí se comienza a reducir las brechas. Primero, la brecha que tenemos con la sociedad, pero también las brechas de gestión a partir de cómo se organiza y se gestiona el programa en torno a su estructura, procesos, clima y funciones. Y para eso es importante entonces valorar el diseño. O sea, el mensaje acá a la conciencia es, yo voy a diseñar algo, tengo que pensar en atender el problema público que tiene la sociedad, pero tengo que pensar en que esa intervención luego sea ejecutable, se pueda gestionar. Y para eso yo empiezo por valorar en la parte del diseño, la orientación política, analizar la necesidad de la población y ante eso formular la intervención. Inclusive antes de pasar a la operación, hacer una evaluación. Ya en la operación, agarro esa intervención planificada, la organizo con sus capacidades y recursos, la dirijo para lograr hacer los objetivos y estrategias de la intervención y luego la programo, la ejecuto y luego hago el control de gestión a través del seguimiento y evaluación.
Para eso necesito en la ejecución llegar hasta los productos que me permitan valorar si estoy consiguiendo o no los resultados y si esos resultados me están generando impacto y si ese impacto está atendiendo la necesidad de la población. Entonces, tengo que pensar el diseño de la intervención mirando la implementación y la gestión. Y la gestión es planificar, organizar, dirigir, controlar y mejorar el desarrollo de la misma. Entonces, esa dinámica es la que tengo que imprimir también a la lógica de la intervención. Y bueno, para cerrar rápidamente la clase de hoy, vamos a ver en estos últimos minutos las brechas, ¿no? Cuando yo analizo brechas, según las normas de planeamiento, dice la brecha de la diferencia entre el valor actual del indicador y el valor referencial. Se denomina cálculo de la brecha al valor que separa el actual de un estado adecuado, satisfactorio de cada variable estratégica. Para hacer PC, para hacer plan de desarrollo concertado, se trabaja con este concepto de brecha. También dice que la brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura y o servicios y la demanda, es decir, lo que necesita la sociedad, a una fecha determinada y en un ámbito geográfico determinado. Y se puede expresar en términos la brecha de cantidad, principalmente cuando es de cobertura, y o de calidad. Acá les he puesto un ejemplo, ¿no? Que usa el Centro de Planeamiento Estratégico para el caso de planes estratégicos sectoriales multianuales. Se pone la variable, se pone el indicador y la brecha es la diferencia entre el valor actual y el valor de referencia. El valor de referencia puede ser de tres tipos. Puede ser cero, cuando la tendencia es a que el problema no exista. O puede ser 100% cuando la tendencia es a que yo logre algo en el tiempo, en el problema. Puede ser cero, puede ser 100%. Entonces yo miro el valor actual y miro la brecha. Pero ojo, no todos los casos, la brecha, y ahí viene el tercer caso, es llegar a cero o a 100%. ¿Por qué? Porque hay un estándar. Esto pasa, por ejemplo, con la tasa de desempleo. Un país en la tasa de desempleo, ¿hasta cuándo debe llegar? Claro, uno teóricamente diría a cero, pues, porque sea feliz todo el país. Pero no, los países han hecho una convención de que se llega a un 4 o 5%. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere trabajar, hay gente que no le gusta trabajar. Y esa gente debería trabajar, pero no trabaja, ¿no? Entonces, como hay un porcentaje de gente que por su propia iniciativa no trabaja, ya el Estado no puede hacer nada. Entonces, por eso que el valor de referencia es 5%. ¿Hasta dónde puedo llegar con la tasa de desempleo? ¿A 5 o menos? ¿No? Cuando yo logro 5, diríamos he cerrado la brecha, ¿no? En la lógica y contexto de la intervención. Y una tercera forma de brecha, ¿no? Una tercera forma. O sea, la primera forma es esta de valor actual, valor de referencia. La segunda forma es, oye, la brecha es una oferta optimizada a nivel de infraestructura, de servicios y de demanda. Y una tercera opción de brecha, en donde más se está usando este concepto, es para hacer inversión pública, ¿no? Esto le pidió un colega, Manuel Bernabé, es un colega de la Universidad Pacífico, él enseña este curso. Le dije justo, oye, pásame unas láminas, apóyame con lo último que tengas de brechas, de inversión pública. Y ustedes saben que hay mucha inversión en lo social, ¿no? Ahora cuando se invierte, yo puedo invertir en cinco capitales. Uno, el físico, que es infraestructura. Dos, el humano, que es invertir en la gente que recibe el servicio. Por ejemplo, invierto en la escuela de padres. Invierto en el alumno que recibe el servicio. Mediante un proyecto de inversión puedo comprar el equipamiento que el alumno necesita para llevar sus clases. Puedo invertir en el capital intelectual, invierto en los docentes, en darle más competencia, más capacidades a los docentes para que mejoren su enfoque de enseñanza. Puedo invertir en el capital o se llama institucional, invertir en la organización, hacer que haya un sistema
de intranet, de internet, con una plataforma digitalizada de biblioteca virtual que le sirva al estudiante durante toda su clase, de tal manera que la tablet que le regalo al estudiante tenga cargada toda la sintaxis de todos los cursos. Y eso sea con un soporte informático. Para eso la entidad tiene que tener preparado todas las instalaciones y todos los equipos funcionando. Y el último capital en el que se invierte es el capital natural, es invertir en el medio biofísico. En muchos colegios se puede hacer, en mi tiempo se llamaba formación laboral, pero se invertía, por ejemplo, en tener cultivos, en aprovechar los cultivos de la zona para poder hacer biohuertos. Entonces eso también se puede dar a nivel de inversión. Pero la inversión ahora, ¿qué pide? Que todo se trabaje bajo un enfoque de brechas. Y ahí interesa dos brechas, ¿no? La brecha de cobertura y la brecha de calidad. Las brechas pueden ser en inversiones de infraestructura, infraestructura que está faltando, o de servicios, niveles de servicios. Entonces, la brecha, ¿cómo se ve en el caso de la inversión? Entre la oferta, lo que se ofrece, y la demanda, lo que se necesita. ¿Qué se necesita tener en cuenta? La temporalidad en el que se analiza la brecha y el espacio donde se da la brecha. Pueden haber dos brechas de cobertura del servicio, que se llaman brechas de cobertura, ¿no? Por ejemplo, personas no matriculadas en el nivel primario respecto a la demanda potencial que existe en la sociedad. Y las brechas de calidad, que son ya condiciones, ¿no? En las que se da el servicio. Entonces ahí se puede valorar cómo es el porcentaje de las unidades productoras que tienen una capacidad instalada inadecuada para ver cuál es la brecha que todavía falta cubrir. Entonces, en los tipos de brechas, diríamos por la inversión hay tres tipos de brechas. La estructural, que está asociada a obstáculos o limitaciones que pueden ser económicas, sociales o ambientales, que frenan el desarrollo del territorio. Este, Esto está a nivel de impactos agregados. ¿Y dónde se puede ver esta brecha estructural? En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Y a qué está, diríamos, cuál es la finalidad de reducir esa brecha? Bueno, tener un desarrollo sostenible. La segunda brecha es la brecha de resultados, que son obstáculos o limitaciones en las condiciones de vida de las personas que tienen el problema público. Eso está a nivel de resultado final o intermedio o inicial. Lo puedes encontrar en los planes estratégicos sectoriales o también en los planes de desarrollo concertado y también en los planes estratégicos institucionales. ¿Y cuál es su finalidad? Mejorar las condiciones de vida o aumentar la demanda de los servicios. Y luego está la brecha de productos, que son los bienes y servicios, ¿no? Que son limitaciones en la provisión de los servicios brindados por el Estado y que está a nivel de producto que se visualiza en el PEI, en el Plan Estratégico Institucional de cada entidad a nivel de las acciones, y que la finalidad es que hay una adecuada provisión de bienes y servicios. Aquí en esta brecha de productos es que entra la inversión, ¿no? En la parte de la inversión. Para esa brecha de servicios, tengo que ver si los servicios que el Estado tiene, que el Estado tiene la responsabilidad de brindar o garantizar su prestación. En esos servicios tengo que ver la brecha. Tengo que analizarlo por cada sector, donde se identifique los servicios que brindan en el marco de su rectoría, cómo esos están relacionados o no a la creación, a las funciones o normas de creación. Y tengo que contextualizar indicadores de brecha para poder valorar cómo es que se están presentando los bienes y servicios en la realidad. Y para eso me puedo ayudar de la cadena de valor, ¿no? Donde analizo los productos, las actividades, los insumos a nivel interno y ahí es donde puedo valorar la brecha de servicios y luego analizo los cambios a favor de la sociedad, de tal manera que los productos lleguen al ciudadano, que generen en el ciudadano resultados y que esos resultados generen impactos en la sociedad. Para eso tengo que valorar el producto, cómo mido el producto y cómo es que se comporta el desarrollo del producto en diferentes factores. Para en función a eso valorar por dónde está la brecha. Tengo un indicador entonces que me mide, por ejemplo, el nivel de aprendizaje y a partir del nivel de aprendizaje miro cuántos alumnos han conseguido el nivel de aprendizaje, cuántos alumnos faltan y ahí puedo tener las brechas en la lógica de la intervención.
Y en la parte de brechas de infraestructura, ¿no? Hay que ver las condiciones en las que se va dando la brecha de servicio para poder valorar a partir de una variable o un conjunto de variables que estén interrelacionadas la medición en un determinado momento. Para eso, el índice de brechas que ha sacado el INVIERTP analiza inferencias, se pautea a partir de segmento y monitoreo, contextualiza la problemática, trata de facilitar la toma de decisiones, evaluar los resultados y plantear alternativas y estrategias para ir hacia una solución. Ahora, ¿cómo puedo expresar la brecha? Puedo usar semaforización también para analizar ese indicador de brecha, que va desde 0 a 100. Y los ratios los puedo ir dividiendo por los diferentes, diríamos, quintiles o subquintiles, o deciles con los que se vaya movilizando la lógica de intervención. Tratando de medir la cobertura, que es lo que falta cubrir, y tratando de medir la calidad, que es lo que falta mejorar en la lógica de la intervención. Entonces uno puede analizar cómo es el comportamiento de las brechas a lo largo del tiempo para ver su evolución, no solamente cuantitativamente, sino también territorialmente, ¿no? Para ver qué departamento tiene brechas y qué departamento tiene más o menos brechas y lo puedo mapear para poder hacer un trabajo en base al indicador de brechas. Estos índices de brechas lo puede trabajar cada uno de los sectores. Y lo que ha ayudado es que el MEF, y con esto acabo, lo que ha ido haciendo es haciendo seguimiento al cierre de brechas y proyectando ese cierre de brechas para ver cómo va la evolución en la lógica de la intervención. Esto se ha ido aplicando en los últimos años de tal manera que uno pueda valorar la situación de la brecha evaluada y ver cómo está yendo hacia el cierre de brechas. Y una cosa que han hecho es que en los aplicativos informáticos han puesto cuadros como este, ¿no? Que te dice cuál es la situación, cuál es lo programado, cuál viene siendo lo ejecutado y cómo ese indicador va avanzando en lo programado y en lo ejecutado y eso cuánto implica de lo que le queda por cerrar y del cierre que viene haciendo año a año, de tal manera que tú puedas valorar cómo se va evolucionando en el cierre de brechas y puedas hacer una lógica de actuación, teniendo en cuenta también cuáles de todas las brechas que tienes son las más urgentes y cuáles son las que se han reducido en mayor medida para valorar por dónde está el nivel de interacción con las que hace la intervención. Y luego la otra cosa es la proyección de brechas, ¿no? ¿Cómo voy a, dada la evolución que he tenido, cómo voy a pensar la evolución que voy a tener? Tanto para ir cerrando brechas en función a la cantidad de cierre que tienes. Y yo me voy a quedar siempre con dos sintaxis, ¿no? Cuánto me toca por cerrar y cuánto voy cerrando, de tal manera que esas dos movilidades me den una orientación fácil de las características y condiciones de la intervención. Disculpen que me haya ido unos minutos, pero debido a la complicación que tuve, tomando unos minutos para cerrar bien esta parte. Bueno, espero que les haya gustado las dos clases que les he podido dar y que les sirva. Sé que son clases generales, no quisiera que con esto se vuelvan expertos en las materias que hemos visto, pero la lógica, creo, de un programa de extensión universitaria es que ustedes se encuentren con el conocimiento. Ya la lógica después será que lo pongan en práctica y poquito a poquito vayan ganando la experiencia. No se van a parecer a un funcionario o a una persona como yo rápidamente, porque tienen que tener 20 años, 25 años en el Estado trabajando estos temas. Yo soy gerente público de desarrollo social en el país y somos pocos los que tenemos esa titulación, ¿no? Pero creo que si uno se esfuerza, en el momento en el que están ustedes, pueden hacer una ruta con mayor alcance y ser más beneficioso, no solamente para ustedes, sino también para el país, en donde les faltan muchas capacidades, ¿no? Para aumentar el accionar. Por eso mi interés de haber dictado estas dos clases. Espero que les sirva y bueno, muchas gracias a los colegas del MIDI por la oportunidad. Gracias, Agradecemos Regina. al doctor Vlado Castañeda González por la clase magistral brindada y a todas y todos por su participación.
Asimismo, le recordamos a los participantes asistir puntualmente a la lección sincrónica número 16 del PEUDIS, programado para mañana 20 de marzo a las 6 de la tarde. Les invitamos a completar la breve encuesta de satisfacción que aparecerá al momento de salir de la sala Zoom. Es muy importante conocer sus apreciaciones porque nos ayuda a una mejora continua. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias nuevamente, doctor Vlado. Muy buenas tardes. Vamos.